Muy bien. Acá, ahora sí, muy buenas tardes a todos. Bueno, creo que sí, que estamos ya en la franja, que estamos todos muy buenas tardes. ¿A que sí? Los -4, -5 y -7. Damos la bienvenida en esta sesión de BABR Librería Funcional para Java por el señor Domingo Suárez Torres. Nosotros recomendamos a todos los que están en sintonía y en esta charla que por favor utilicen el chat para cualquier tipo de pregunta, y al final de la charla se estará, entonces tenemos una sesión específicamente para eso. Entonces también invitamos a que compartan esta experiencia a través de las redes sociales, a través de los hashtags oficiales que tenemos para el evento. Más adelante lo estaré compartiendo por el chat, como es Primavera LAOC y la OC Evento de Primavera, que vamos a estar utilizando durante el evento. Y recuérdense que es un evento de 2 días, arrancamos hoy, y pueden ver el calendario de actividades para ver una charla que les interese y claramente se puedan registrar y participar. Bueno, sin más preámbulo, le paso entonces la palabra al señor Suárez y nada, muchas gracias por su tiempo, Suárez. Esperamos que fuera de agrado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero, ¿me escuchan bien? Muy bien, lo escuchamos por lo menos. Excelente. Pues bueno, sí, mi nombre es Domingo Suárez, vivo en Ciudad de México y pues bueno, el día de hoy vamos a platicar un poco sobre una biblioteca o librería, sí, biblioteca, em, que bueno, no es nueva, o sea, tiene ya algunos años en, un segundo voy a compartir mi pantalla para que puedan ver. Ya tiene algún tiempo. No, como les decía, no es tan nueva. Oye, un segundo, algo pasó aquí. ¿Qué está pasando acá? Disculpen, disculpen, no sé qué está pasando. Un segundo. ¿Puede ver mi pantalla? Si alguien me puede confirmar, por favor. Suárez. Uh-huh. A ver, un segundo, un segundo. Ok, ahí la pueden ver. Ok, si alguien me puede confirmar, por favor, ahí en el chat, que Sí, se ahí puede se ver en ve ya pantalla. la presentación completa. Ah, excelente. Muy bien. Pues bueno, como les decía, vamos a hablar de esta biblioteca que se llama, bueno, Baber. El nombre viene de, si pudiéramos voltear el logo, digamos, rotarla unos 180 grados, ¿no? Sobre su eje, lo que veríamos leeríamos casi Java, ¿no? Entonces, esta biblioteca, como les decía antes, ya tiene algún tiempo, pues allá afuera. Antes se llamaba Java Slang, pero bueno, decidieron cambiar el nombre a Baber, que como les decía, si ustedes rotan el logo, se lee, parece que dice Java, ¿no? Y una de las ideas de esto es que los creadores de esta biblioteca mencionan que esta biblioteca, de alguna u otra manera, ¿no? Pone a Java de cabeza, ¿no? Entonces, y esto es porque típicamente estamos acostumbrados a utilizar Java, digamos, en modo imperativo, en modo procedural, lo cual está bien, pero pues bueno, vamos a ver, esta charla está dividida como en dos partes. La primera parte es una parte bastante teórica, considero importante. Voy a intentar irme rápido. De hecho, les voy a proporcionar un segundo. Se me olvidó cerrar esto. Disculpen. Ya. em, Como les decía, bueno, están dos partes. La primera parte es una parte teórica en la cual vamos a ver algunos conceptos de programación funcional y por qué son importantes. Y la otra parte que ya va a tener que ver completo con Baber, ¿no? Entonces espero que... Ay, un segundo, mis compañeros del trabajo. Un segundo, listo. Disculpen, no cerré esa aplicación. ¿Qué pasó?
pasó aquí? Mal. Disculpen, disculpen, disculpen. Eh, no sé qué está pasando. Bueno, veamos. Dejémoslo así. Disculpen. Bien, En, entonces, en sí, Ubuntu a no molestar, cancela todo eso desde Gnome. sí. Realmente llevo muy, muy poquito tiempo trabajando en Ubuntu. O sea, entonces, No, no se preocupe, no se preocupe. Ya. recientemente me cambié. Pero bueno, vamos a regresar acá. Como les decía, está la primera parte de... Ay, un segundo. Esto no me va a dejar trabajar, pero... Un segundo, un segundo. Discúlpenme ustedes. Ok. Bueno, entonces, bueno, vamos a empezar con la primera parte que tiene que ver completamente con el tema, pues un poco teórico y que yo lo considero muy importante porque nos da las bases para entender por qué es importante la programación funcional. Si ustedes visitan el sitio web de Baber, que es este, baber.io, van a encontrar que parte de la descripción de la biblioteca es que menciona este concepto que es programación objeto funcional. Y eso es porque los conceptos que vamos a ver a continuación, que tienen que ver con programación 100% funcional, muchos de ellos desafortunadamente no son aplicables al 100% en Java. ¿De acuerdo? Porque Java no es un lenguaje de programación 100% funcional, sino es un lenguaje de programación orientado a objetos. Pero con las mejoras que se han venido introduciendo al lenguaje desde Java 8, pues bueno, muchos de los conceptos o de los principios de la programación funcional se, se han estado incorporando poco a poco al lenguaje, pero al final del día no tenemos, bueno, todos los building blocks dentro de Java para considerarlo un lenguaje 100% funcional. Entonces, es por eso que Baber le llama a esto objeto funcional, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, em, ¿por qué es importante la programación funcional? Bueno, de entrada es un paradigma de programación donde lo que nosotros vamos a hacer es que, eh, ahora, lo que voy a decir a continuación tiene que ver con un lenguaje 100% funcional, ¿de acuerdo? Entonces, en un lenguaje 100% funcional, como tal vez, no sé, Scheme, probablemente Clojure o Haskell, que Haskell, por ejemplo, si ustedes quieren mejorar un tip que les puedo dar, si quieren mejorar sus habilidades como desarrollador, en mi opinión deberían aprender Haskell, ¿de acuerdo? Y no tanto para que se desarrollen profesionalmente programando en Haskell, sino para que aprendan muchos de los principios que hay dentro del lenguaje, ¿no? Entonces, pues bueno, en lenguajes como eso, lo que voy a mencionar a continuación es 100% cierto. En Java no tanto, ¿de acuerdo? Pero es importante conocerlos porque justamente eso nos van a brindar las bases para poder implementar esto utilizando una biblioteca como Baber y obviamente pues las construcciones que tiene el lenguaje Java que más adelante estaremos viendo, ¿no? Entonces, la idea es descomponer un programa, ¿no? En funciones y después apilarlas, por así decirlas, ¿no? Para resolver un problema particular, ¿no? Entonces, otro punto muy importante de la programación funcional es el aspecto declarativo. En Java estamos muy acostumbrados a hacerlo todo de manera imperativa. ¿De acuerdo? Si yo quiero iterar una lista, si quiero aplicar reglas de negocio, vaya, tengo que decirle exactamente al compilador cada uno de los pasos que yo quiero realizar. En el tema de la programación declarativa, pues ya existen construcciones que se encargan de, por ejemplo, iterar colecciones o de aplicar predicados para que yo no tenga que estar haciendo mucho branching en mi código, ¿no? Un branching es cuando, por ejemplo, yo pongo un if, ¿no? Entonces va a haber un pedazo de código que se va a ejecutar cuando la condición del if se evalúa verdadero y otro, y probablemente, ¿no? Otro pedazo de código que se va a evaluar o que se va a ejecutar cuando el if, pues bueno, no es verdadera la condición, ¿no? Eso es el branching, ¿no? Las diferentes ramificaciones que puede tener tu código durante la ejecución. Entonces, bueno, el aspecto declarativo particularmente
Creo que es uno de los temas que a los programadores Java les cuesta mucho trabajo, en mi experiencia, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a decirle exactamente, ¿no? A Java qué hacer en qué momento, ¿no? Y aquí les dejo una pregunta muy rápida, ¿no? Que justamente es parte del problema, en mi opinión, de la programación imperativa, que tiene que ver con, por ejemplo, en Java, ¿cuántas formas existen para iterar una colección? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dejar esa pregunta ahí y en algún momento vamos a regresar a intentar contestarla, pero con el enfoque funcional. Y nos vamos a dar cuenta que, bueno, va a haber por ahí algunas mejoras sustanciales. Hay varios conceptos importantes dentro de la programación funcional que conviene entender muy bien, ¿no? Por ejemplo, pues las funciones, ¿no? Lo que se conoce como funciones de primera clase y de orden superior. Eso es muy importante, es un concepto muy, que tiene una relevancia sumamente grande dentro de la programación funcional. Las funciones puras también es otro concepto importante. Nada más las voy a enumerar ahora. En un momento más voy a entrar a desarrollarlas un poco. La recursividad, que probablemente muchos de nosotros estamos familiarizados con ella, y creo que mejor voy a continuar a entrar a explicar cada uno de estos conceptos, ¿de acuerdo? Entonces, la idea de las funciones de primer clase y de orden superior, ¿no? Es que, por un lado, y esto está muy interesante porque la idea es que muchas veces estamos solamente habituados a trabajar, escribimos nuestro código y nuestro código solo opera sobre datos. Pero uno de los principios de la programación funcional es que también tu código puede operar sobre otras funciones. Y eso es justamente una función de orden superior. Cuando una función puede recibir como parámetro otra función y probablemente ejecutarla si es que una condición se cumple o si es que lo necesitamos, y potencialmente incluso devolver funciones también como resultados. Esto está muy interesante porque incluso habilita patrones de diseño un poquito más, en mi opinión, más sofisticados que los patrones de diseño tradicional que existen en programación orientada a objetos, ¿no? Donde tenemos que definir interfaces, donde hacemos el patrón de diseño strategy o cosas así. Pues bueno, con programación funcional, ese tipo de problemas se solucionan. Pásame una función, que haga la función, no lo sé. La función no tiene que cumplir un contrato particular, solamente que una función prácticamente recibe parámetros de entrada y te devuelve parámetros de salida. Entonces, mientras las funciones cumplan ese contrato tan sencillo, a diferencia de otros patrones de diseño que a veces implementamos en Java, como implementar una interfase, extender una clase abstracta, cosas por el estilo, cosas que nos acoplan a un framework particular, con la programación funcional, lo único en lo cual nos vamos a acoplar, entre comillas, es con los tipos de datos que reciben y que devuelven las funciones. Entonces, eso es lo que lo hace bastante interesante, en mi opinión, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es parte, digamos, un concepto muy relevante dentro de la programación funcional, que son las funciones de primer clase y de orden superior. Java no, a partir de Java 8, ya con el tema de las expresiones lambda, ya puede un poquito implementar esto, se puede usar, pero hay algo que no se cumple al 100%, que es el tema de las funciones puras. Una función pura, una característica de las funciones puras es que no hay efectos secundarios, ¿de acuerdo? Y esto particularmente es algo que también a los desarrolladores Java nos cuesta mucho trabajo cuando empezamos con el paradigma funcional, porque estamos acostumbrados a mutar estado. La idea de los efectos secundarios es que tú tienes una función que opera sobre ciertos valores, pues bueno, lo que te regresa una función, porque es justamente lo que ocurre, son nuevos datos. Muchas veces en Java estamos acostumbrados a pasar valores por referencia a un método, por ejemplo, y dentro del método podemos mutar ese objeto bueno, con algún otro estado, pero vaya, ahí estamos modificando los parámetros de entrada. La idea de las funciones puras es que simplemente operan sobre valores. Estos valores nunca deberían ser modificados, ¿vale? Para no ocasionar efectos secundarios. Esto es muy importante para, por ejemplo, el tema de escalabilidad.
Cuando, por ejemplo, ustedes trabajan en una aplicación que tiene una alta concurrencia, es muy importante que, por ejemplo, sus hilos sean completamente independientes y que no compartan estado, que no muten estado. Cuando empezamos a mutar estado, la concurrencia se convierte en un problema. Java tiene mecanismos para manejar la concurrencia o para tratar de contener cambios entre múltiples hilos, que es conocido como la sincronización, pero cuando tú sincronizas un hilo particular o un proceso en particular, pues entonces pierdes por completo la característica de la concurrencia, ¿no? Entonces, si nosotros modelamos nuestros programas con simplemente tengo hilos de ejecución que operan sobre sus propios datos y que no van a modificar estado, eso me permite escalar muchísimo mejor. Particularmente, ese es uno de los aspectos que a mí más me gusta de la programación funcional, porque estos principios de los que estamos hablando te orillan a no modificar estado global, sino operar solamente a nivel funciones y que esas funciones, utilizando esta característica de las funciones puras, no modifiques estado que no te corresponde. Entonces, eso eventualmente te ayudará a mejorar la escalabilidad mediante el uso de la concurrencia de tus aplicaciones. Otra característica interesante de la programación funcional es el tema de evaluación estricta contra la no estricta. Esto lo podemos ver en Java cuando se introdujo la API de stream o de streaming, en donde yo tengo una colección en donde, pues bueno, genero un stream y a partir de ese stream yo puedo irle aplicando funciones, ¿no? Por ejemplo, puedo hacer un map, puedo hacer un filter, vaya, puedo hacerle como que varias operaciones a una colección de datos. Bueno, estas operaciones, por ejemplo, de conversión, que es el mapping, el que llega un valor y sale otro, ese tipo, al menos en Java, se le conoce como operaciones intermedias, ¿vale? ¿Qué significa una operación intermedia? Que no se va a evaluar hasta que sea estrictamente necesario, ¿no? Entonces, yo puedo escribir mi código para, por ejemplo, tengo una lista de 100,000 elementos, puedo aplicar un filtro para decir, ok, de esta lista de 100,000 elementos, tal vez mi filtro solo opera sobre 20,000 y después la operación de mapeo solamente va a operar sobre esos 20,000, no sobre los datos originales que entraron, ¿no? Pero esto va a ocurrir en tiempo de ejecución hasta que yo en Java utilice una función terminante, que por ejemplo puede ser una reducción o pudiera ser una colección, un collect, ¿no? El que convierte un stream a una lista típica y estándar de Java, ¿no? Entonces, aquí es donde podemos ver un poco, ¿no? Esto de la evaluación estricta contra la no estricta, ¿no? Lo que se le conoce como evaluación, la estricta es la eager o la agresiva o la no estricta, que es la lazy, la perezosa. Lo cual en muchas ocasiones es muy bueno tener evaluaciones no estrictas porque eso también te ayuda a ahorrar recursos. Cuando realmente tú necesites ejecutar un proceso particular, entonces hasta en ese momento, hasta que ya sea realmente estrictamente necesario, se va a evaluar la función que tú hayas definido, ¿no? Entonces, esos conceptos están, como les decía, Haskell particularmente, en mi opinión, creo que es una de las mejores, pues, lenguajes de programación que implementa de una manera más pura el tema de programación funcional. En Java, pues medio lo tenemos, ¿no? Pero, pues bueno, podemos sacar ventaja de lo que tenemos conociendo los conceptos. ¿Ok? Los sistemas de tipos, pues obviamente Java es un lenguaje fuertemente tipado, entonces yo puedo crear genéricos, ¿no? Para incluso también en tiempo de ejecución, bueno, no en tiempo de ejecución, pero en tiempo de compilación, asegurarme que al menos los parámetros de entrada son de los tipos que yo espero, ¿no? Esto es importante porque hay muchos lenguajes de programación funcionales que son opcionalmente tipados, ¿no? Por ejemplo, Clojure. Clojure, pues vaya, puede operar sobre cualquier tipo de dato, no enforza el lenguaje a a un sistema de tipos estricto, y eso en ocasiones
bueno, las personas que yo conozco que trabajan con Clojure tienen que implementarle esquemas. Los esquemas definen justamente tipos, ¿no? Entonces, antes de operar sobre eso, pasa sobre los esquemas para asegurarte que los datos que están entrando son del tipo que tú esperas, ¿no? Particularmente, los tipos es algo muy importante porque te va a ayudar, sobre todo al programador, ¿no? A que no cometamos, pues bueno, dificultades o errores em, mientras operamos sobre colecciones o sobre datos, ¿no? Es muy importante el sistema de tipos. Y esto lo menciono porque, de nuevo, hay lenguajes de programación funcionales que no tienen un sistema de tipos fuerte, sino son un poquito débiles, no débil en el mal concepto, sino que son más relajados en cuanto a los tipos. ¿Ok? Entonces, no significa que, por ejemplo, Clojure sea un mal lenguaje de programación debido a que no tiene un sistema de tipos fuerte, sino que simplemente eso va am, la implicación de eso es que tenemos que buscar de alguna u otra manera, ¿no? Solventar la ausencia de un sistema de tipos fuerte. Es importante el sistema de tipos. ¿Ok? La transferencia referencial es muy interesante porque básicamente tiene que ver con la mutabilidad, ¿de acuerdo? Si tú tienes, y es esto junto con lo que hablábamos antes de las funciones de primer orden, por ejemplo, o de la evaluación estricta contra la no estricta, este es un punto también sumamente importante, porque podemos tener colecciones que podemos mutar sus valores de adentro. Tal vez no cambiamos la referencia completa, pero sí podemos cambiar el contenido de una colección. Estrictamente hablando, eso no debería de ocurrir. De hecho, en Java, cuando tú, por ejemplo, tienes una lista, generas un stream, haces un mapping y finalmente haces un collect para obtener el resultado de la transformación, eso internamente lo que hace es generar otra lista. No va a cambiar la lista de entrada, sino te va a generar otra lista completamente nueva, ¿de acuerdo? Basada probablemente en parámetros de entrada de la lista origen. Entonces, eso es muy importante también. Y aquí es donde Java tiene un pequeño detalle con respecto a eso, porque el API de Collections de Java permite que si tú tienes la referencia a una colección, puedas cambiar particularmente alguno de los elementos internos, ¿de acuerdo? Entonces, es aquí donde vemos que probablemente el API de Collections de Java, pues obviamente no estuvo pensado para por ejemplo, implementar este concepto, ¿no? Pues bueno, estructuras de datos, muy importante. En la programación funcional, se utiliza mucho una estructura de datos que se llama tupla, ¿vale? Probablemente en Java 16 ya tenemos, por ejemplo, records. Los records justamente es un poco parecido a la tupla, aunque las tuplas tienen otras características, al menos, y eso depende del lenguaje de programación. Pero bueno, tú con las tuplas puedes como crear estructuras de datos tipadas, fuertemente tipadas, ¿vale? Sin necesidad de crear una clase, por ejemplo, ¿no? En Java, si yo quiero, por ejemplo, en una clase almacenar los datos de un usuario, pues tengo que crear una clase con esos atributos. Probablemente a lo mejor ni siquiera tengo comportamiento, es lo que le conocemos como DTO o Value Object. eh, pero vaya, yo tengo que programar una nueva clase. Bueno, esto con las tuplas, o incluso ya en Java 16 son los records, ya se simplifica un poquito más. Ya puedo crear como estas estructuras en las cuales voy a almacenar información, las cuales son muy importantes, ¿no? Cuando yo trabajo con programación funcional, porque muchas veces necesitas pasar datos de una función a otra. Entonces no vas a crear clases nuevas para hacer esa transferencia de información, sino justamente utilizas tuplas para pasar información de un lugar a otro. Este es un ejemplo de en Java de cómo nosotros hacemos programación, em, pues, lo opuesto de declarativo, ¿no? Imperativo, se me fue el nombre. Tengo aquí de manera imperativa la declaración de una lista de números, y lo que estoy haciendo aquí es un algoritmo muy sencillo, ¿no? Simplemente es todos los números pares, los multiplico por 10 y los voy a guardar en una variable para finalmente obtener un resultado, ¿no? Entonces, esto es lo que probablemente nosotros haríamos en Java tradicional, en Java procedural, ¿vale? Lo cual no está mal, no digo que esto esté incorrecto,
muchos de nosotros programamos así, hay mucho código así, ¿vale? Programación funcional no significa que el paradigma de programación funcional no hace que la programación orientada a objetos esté mal, simplemente es otro enfoque de resolver problemas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, utilizando programación, pues un poquito imperativa, esa sería la manera de abordar una de las maneras, ¿no? De abordar este problema, ¿no? Si yo convirtiera esto a programación declarativa, esto no es programación funcional todavía, 100%, sino es simplemente programación declarativa. En este caso, como sé que voy a operar sobre una conjunta finita de números, pues entonces lo que hice fue primero crear un stream. Este es un stream de Java. Todo lo que estamos viendo aquí es de Java. Bueno, yo trabajo en Java 16, pero seguramente desde Java 11 este código va a jalar sin ningún problema. Entonces, una vez que tengo mi stream, aplico un predicado para filtrar solamente en este caso los números pares, ¿vale? Una vez que yo he filtrado los números pares, entonces convierto ese número par, pues bueno, hago una multiplicación por 10 y finalmente aplico una función de reducción, ¿vale? Esta función de reducción básicamente lo que va a hacer es empezar con el número cero, que se le conoce como acumulador, y el siguiente parámetro, que realmente aquí lo que vemos es un método reference en Java, básicamente lo que está haciendo es tomar el acumulador más el resultado de la operación anterior. Entonces, al final, esto se traduce en este código exactamente igual. Si yo ejecuto estos dos programas, ambos me van a dar el mismo resultado. La diferencia es que en el primer ejemplo, yo tuve que poner exactamente cómo iterar, por ejemplo, esa lista, ¿de acuerdo? Eh, de nuevo, yo les pregunté al principio, ¿cuántas formas existen en Java de iterar una lista? Esta es una, pero probablemente a mí se me ocurren al menos otras dos formas, incluso creo que tres, ¿no? Vaya, un programador, muchas veces pasamos mucho tiempo decidiendo cómo vamos a hacer cierta cosa, ¿vale? Pero en programación, por ejemplo, utilizando el API de streaming, simplemente yo digo, ok, tengo mi stream. Aquí yo creé directamente el stream, pero pude haber creado la lista como lo hice acá. Y después de que tengo la lista, simplemente le digo stream. ¿Ok? Aquí me fui directo al stream, no hay ningún problema. Una vez que tengo el flujo, entonces aplico simplemente un predicado, que en el caso anterior tuve que implementarlo con un if. Yo tengo que hacer ese if, ese branching, es a lo que me refería previamente. Acá, si se fijan, prácticamente no hay branching. Simplemente es sobre este flujo de datos, aplicas este filtro y solamente operas y vas a aplicar la función de conversión que es mapping, ¿no? Con este código. Y finalmente, el resultado de aplicar esa conversión lo vas a sumar y me vas a regresar solamente un número, ¿no? Que es la suma de todos los números pares multiplicados por 10. Entonces, particularmente cuando un programador Java que está muy habituado a programar de manera imperativa, cuando ve código declarativo, pues es un conflicto. Y se los digo porque yo lo veo con mis compañeros de trabajo, yo lo veo con otros amigos con los cuales interactúo. Nos cuesta, a mí me pasó, nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Empezar a reestructurar nuestro código de una manera imperativa a una forma declarativa. Particularmente, eh, asumiendo que, por ejemplo, aquí sí hay algunas cosas que observar importantes en este fragmento de código, y es justamente las variables. Incluso, por ejemplo, en la línea 6, lo que estoy haciendo es mutar estado. En este caso, estoy mutando una variable que está declarada a nivel método. No hay tanto problema, pero en ocasiones, muchas veces, la variable que está declarada en la línea 3, muchas veces la tenemos a nivel clase. Es una variable de clase. Y si, por ejemplo, esa clase es accedida por múltiples hilos en tiempo de ejecución, entonces ese dato se convierte en un dato compartido entre múltiples hilos de ejecución, lo que en ocasiones, si somos descuidados, nos pudiera orillar a un problema de concurrencia. Con el tema de la programación declarativa, realmente yo no estoy compartiendo estado.
sino simplemente estoy operando sobre una lista, estoy haciendo mis transformaciones, pero no estoy, la única variable que tengo aquí, de hecho, sería una constante, porque lo puse como final, es el resultado de la evaluación final. No hay estado compartido. Entonces, aquí estoy aplicando varios de los principios de los cuales empecé a platicar al inicio de la sesión. Entonces, pues eso es eh, particularmente interesante. Baber es interesante porque es una biblioteca extensa. Yo tengo usándola prácticamente casi 2 años y realmente no la he usado completa, ¿vale? Los componentes que tenemos dentro de Baber los podemos clasificar en 3 grandes grupos. Vemos en el primer grupo del lado izquierdo las tuplas, ¿vale? Que es, como les decía, es una estructura de datos interesante. Por otro lado, tenemos las lambdas, que básicamente son funciones, ven ahí como dice check entre paréntesis y function. En Java tenemos un problema con las expresiones lambda. Si, por ejemplo, una expresión lambda, tú invocas un método que lanza una excepción, no se puede. Porque está lanzando una excepción, sobre todo si es check la excepción, no se puede. Pues bueno, ese tipo de cosas ya está resuelto en Baber. Baber ya tiene funciones que permiten que tú, dentro de una expresión lambda, puedas invocar un método que lanza potencialmente una excepción. Entonces, facilita bastante cómo tú puedes integrar código existente, ¿no? En Java es un poco complicado. Y finalmente tenemos los valores que podríamos decir que están divididos en 2 grandes grupos. Por un lado, tenemos valores como validation, match, perdón, lazy, either, option try, future y promise. ¿Vale? Esas estructuras de control, y a mí me gusta, eh, bueno, de hecho, incluso dentro del paquete donde se encuentran en Baber son estructuras de control, porque nos permiten, sobre estas estructuras, son construcciones que nos permiten implementar, pues básicamente algunos de los patrones de programación funcional. Por eso son estructuras de control. Pero por otro lado, existen las traversables, que básicamente esto es el API de collections que tiene Baber. Y estas API de Collections, una de las ideas que existen dentro de Baber para esto es justamente evitar que tengamos colecciones que sean mutables. Entonces vemos ahí cómo tienen básicamente implementado pues muchas de las colecciones que nosotros conocemos en Java, pero con las características de programación funcional. No, cuando tú programas con Baber, como les decía, yo tengo casi 2 años trabajando con ella, no tienes que usar todas estas cosas. Tú decides nada más qué usar. Entonces, por ejemplo, yo, para ser sinceros, no utilizo sets, ni maps, ni secuencias. Bueno, secuencias sí, pero sets y maps no los utilizo prácticamente para nada. Hasta ahora no he visto como, okey, aquí las voy a utilizar, ¿no? Em, Utilizo las de Java, entonces no tengo que cambiar o modificar gran parte de mi código para introducir Baber en una base de código. Pero lo que sí utilizo muchísimo es either, option, try, validation y match. Obviamente tuplas y obviamente el tema de las expresiones lambda que me proporciona Baber. Pero fuera de ahí, todo el API de collections que tiene realmente es algo que particularmente yo no uso tanto. Entonces, de igual manera, cualquiera de los otros componentes que están ahí, ustedes decidirán si les es útil o no. No tienen que utilizar la enchilada completa, como decimos en México, sino que ustedes utilizan aquellas estructuras que les sea útil para ustedes. Y eso facilita que ustedes puedan empezar a aprender Baber de una manera pues sencilla, ¿no? Sin tanta complicación. No es una biblioteca, no es un framework. Entonces, es una biblioteca con la cual pueden empezar poco a poco. Entonces, esto que estamos viendo aquí es prácticamente un screenshot de la documentación de Baber, pero este screenshot va a mostrarnos algo muy importante que tiene que ver con los efectos laterales, ¿no? Entonces, tenemos una división muy sencilla, ¿no? Tenemos un método que me regresa un número donde entra el dividendo y el divisor. Si el divisor es 0, por ejemplo, eso va a lanzar una excepción terrible, ¿no? Va a tronar horrible. Entonces, incluso aquí mismo en la documentación de Baber nos dice que las excepciones son como gotos
no locales, lo cual los hace terriblemente malos para controlar el flujo de las aplicaciones. Esto que acabo de decir, l probablemente a muchos desarrolladores Java, les choque un poco en la cabeza, porque estamos súper habituados a, por ejemplo, romper el flujo de las aplicaciones lanzando excepciones, lo cual es malísimo. Y más adelante, en un momento más, les voy a platicar por qué es muy malo lanzar excepciones. Entonces, en un código tan sencillo como esto, ya tenemos un problema horrible, que básicamente es el tema de las excepciones. Recuerdan, voy a regresarme un poco, que dentro de las estructuras de control de Baber tengo una estructura que se llama try. Try me permite, por ejemplo, lo podemos ver en el pedazo de código de abajo, me permite, por ejemplo, que yo pueda em, envolver un fragmento de código y si ocurriera alguna excepción, esta estructura de control me, me la va a atrapar, pero no la voy a perder, sino si hubiera vean cómo try es una estructura que es tipada. Por ejemplo, el resultado de una división me va a regresar un integer. Entonces, si yo ejecuto ese código y todo sale bien, el try tendrá un valor con el resultado, en este caso de la división. Pero si por alguna razón el divisor fuera cero o ocurriera cualquier otro problema, entonces el try no va a traer el resultado de la división, sino va a traer dentro la excepción que ocurrió para que yo pueda recuperarme de alguna manera. Esto en Java ustedes me pueden decir, le pongo un bloque try catch. Pues sí, también. Pero la gran diferencia de esto es que la estructura de control try, yo la puedo entonces aplicar funciones para, por ejemplo, recuperarme de manera muy sencilla, en mi opinión, de algún error inesperado por completo. ¿Lo puedo hacer con un bloque try catch? Por supuesto, pero tengo que recuperarme en el catch, ¿vale? En el catch tengo que hacer algo para, por ejemplo, recuerden que aquí teníamos, por ejemplo, el match. El match es muy importante porque Java por ahora carece de pattern matching. Pattern matching es una característica que, dada una expresión, se va a evaluar el resultado de algo. Entonces, una excepción puede ser de múltiples tipos. Entonces, imagínense que ocurre una excepción y dependiendo el tipo o incluso valores de la excepción, puede automáticamente ejecutarse un pedazo de código sin hacer ifs. Entonces, eso está muy interesante porque yo puedo escribir predicados envueltos en match que cuando hagan, ahora sí, como su nombre lo dice, cuando hagan matching, ¿no? Cuando empaten, se ejecuta un fragmento de código sin que yo tenga que escribir ese if para estar evaluando cada una de las condiciones, que es lo que yo tendría que hacer, por ejemplo, en un bloque catch para intentar recuperarme de una excepción. Entonces, hay aquí algunos fragmentos de código que justamente quiero compartir, si nos da tiempo, con ustedes en unos momentos. Em, Hay un repositorio de código que tengo aquí en GitHub de una plática que impartimos hace un par de meses en Java México. Y hay un repo que me gustaría que por favor lo revisaran, donde se va a profundizar más con el tema de las excepciones. ¿Vale? Esto que les decía que era malísimo, pues bueno, aquí en este repo explica por qué. Y básicamente es performance. En Java, bueno, y no solo en Java, en cualquier lenguaje de programación prácticamente, el lanzar excepciones es extremadamente costoso. Y es extremadamente costoso. Bueno, si van a este repositorio, les va a explicar exactamente por qué. Eh, por ejemplo, les van a platicar de los frames de Java, ¿no? Pero básicamente cuando nosotros hacemos un new exception, bueno, sí, de hecho, con solo hacer el new, aunque no la lancemos, em, la JVM tiene que generar el stack trace. Y eso es justamente lo que es muy costoso. Y después, la siguiente parte donde es extremadamente costoso es cuando atrapamos la excepción y probablemente le hacemos un print stack trace o de alguna u otra manera no se obtiene o se accede al stack trace. Entonces, por esa razón, o sea, cuando ustedes
vean el impacto que tiene. Incluso hay benchmarks en los cuales se ha demostrado que lanzar excepciones, utilizarlas para control de flujo, es pesado para las aplicaciones. Cuando, por ejemplo, me voy a ir a mi fragmento de código, veamos. Uy, no, aquí no, perdón, acá, acá. Me voy a ir al repositorio que les quiero compartir. A ver, rayos, 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 ¿dónde está? Aquí, perdón. Este. Entonces, les voy a mostrar rápidamente, por ejemplo, en este repositorio de código, cómo en ocasiones manejamos excepciones, ¿no? Que es justamente como estamos como habituados a desarrollar, ¿no? A programar. Bueno, de hecho, incluso eh, este código ni siquiera hace manejo de excepciones, ¿vale? Asume que todo está bien. Y eso, por ejemplo, ese servicio que particularmente en algún momento va hacia base de datos, pudiera fallar por alguna razón que no podemos controlar. Ahora, lo que dije de excepciones hace un momento no significa que nunca vamos a usar excepciones. No podemos. O sea, por ejemplo, aquí yo estoy utilizando Micronaut Data para acceder a una base de datos por JDBC. Pues bueno, el API de JDBC va a lanzar excepción si es que no se puede conectar a la base de datos. Eso no me lo puedo quitar por ningún motivo. La idea es quitar el manejo de excepciones en mi código, pero también hay ocasiones en las cuales utilizo bibliotecas de terceros, en las cuales no es posible evitar al 100 el manejo de excepciones. Pues más bien, sí, el manejo de las excepciones. Es por eso que la construcción try de Baber es muy importante, porque esa me va a permitir poderme recuperar de algún manejo. De hecho, vamos con tiempo. De hecho, aquí también en la presentación, la última lámina, están un par de videos de YouTube en donde es una serie que tenemos nosotros en Java México sobre Baber. Entonces, si quieren profundizar mucho más de lo que les he dicho el día de hoy acerca de cómo utilizar Baber, el primer video les va a dar como una introducción un poquito más completa de la que les di el día de hoy. Y el segundo video les va a mostrar el uso en la vida real que le hemos dado en el trabajo en donde yo me encuentro. Entonces, pues bueno, para que si a ustedes les interesó lo que les mencioné de programación funcional, de cómo Baber les puede ayudar particularmente a mí me interesa mucho por el tema de manejo de errores. Es decir, desde que yo utilizo Baber, manejo mejor los errores en mis aplicaciones. Si les interesa eso, esos videos les pueden servir mucho. Entonces, para acabar, les voy a mostrar un último ejemplo de, por ejemplo, cómo manejar o cómo podríamos utilizar Baber para recuperarnos de errores. Espero que esto se vea bien. A ver, vamos. Sí, un chip más grande, ahí sí, ahí se ve mejor. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un método que me va a servir para añadir un usuario a la base de datos. Vean cómo ese es el código que realmente bueno, hace una consulta a la base de datos para verificar que el usuario que voy a agregar no existe previamente. ¿Ok? Entonces, pero están de acuerdo que esta consulta, en el camino feliz, en un mundo ideal, nunca va a fallar. Siempre va a haber conexión en la base de datos, nunca va a haber problemas. Pero en la vida real, eso realmente no va a pasar, porque nada nos asegura que el servidor de base de datos no se cayó, que la red no funciona, que el DNS deja de funcionar. Vaya, hay un montón de cosas que no podemos asegurarnos que todo el tiempo va a estar funcionando perfectamente. Entonces, es por esa razón que aquí vean, estoy utilizando la estructura de control try de Baber para intentar recuperarme de algún posible error. Otra cosa que yo quiero que analicen aquí es la línea 30. La línea 30 regresa un objeto que se llama either. Either es de Baber y me gusta mucho porque either vean, es tipado,
Entonces, esta clase que se llama failure es mía, pero aquí pueden ponerle lo que ustedes quieran. Pero a mí me gusta mucho cómo salen los métodos con esto, porque dice, ok, tengo un método que se llama adducer, que te va a regresar o si todo sale bien, un usuario o una falla. Por eso se llama la estructura either. Te regresa uno o el otro, nunca los dos. Entonces, quien usa este código, al momento de que invoca este método, muchas veces nuestro código en Java solamente regresa a la instancia user. Y si hubiera algún error, entonces tenemos que decirle a las personas que usan este código que tiene que manejar excepciones, ¿vale? Entonces, y en las excepciones, pues bueno, podemos traer el detalle del error. Bueno, acá es un poquito diferente, porque lo que yo hago es intentar recuperarme si es que hubiera algún error cuando voy hacia la base de datos. Vean cómo el try lo convierto a un either y después convierto el either a una falla, porque aquí, si hubiera algún error hacia la base de datos, eso sería un throwable, ahí iría una excepción. Entonces, aquí lo que hago es convertir esa excepción en un objeto, que en este caso es una clase que nosotros programamos que se llama falla o failure, y pues bueno, trato de recuperarme del error. Finalmente, lo que hago es filtrar. Por ejemplo, este método lo que me regresa es un opcional, es decir, si ese usuario existe o no en la base de datos. Entonces, vean aquí, me interesa. ¿Sabes qué? Me interesa que este opcional esté vacío, porque eso me diría que ese usuario no existe. Pero si el usuario existe, entonces lo que hago es generar una falla de tipo usuario duplicado. Entonces, si yo voy al método de esta cosa, ¿no? Esto me va a decir, bueno, en algún lugar estará la definición de ese método. Veamos. Aquí estará en algún lugar, pero básicamente ese código me generará una falla diciéndome que ese usuario ya existe. Ahora, si no existiera, es decir, si no pasó este filtro, ¿ok? Entonces lo que hago es agregarlo a la base de datos. Y finalmente, como cada una de las llamadas de estas cosas, de estos métodos, me va a regresar un either, es decir, tendría either de either, lo que hago finalmente es hacer un flat mapping, que básicamente lo que hace es, em, si yo tengo un conjunto de eithers, me va a resolver solo uno. Y aquí obviamente utiliza los tipos. Si alguno de estos eithers no tiene esta firma, pues obviamente ni siquiera me deja compilar. Entonces, particularmente, ya cuando te empiezas a habituar al uso de programación funcional con Baber, por ejemplo, este tipo de código prácticamente es una línea. Obviamente, pues es una encadenación de funciones. Vean cómo yo ejecuto código, ese código me regresa valores que se encadenan como parámetros de entrada a la siguiente función. No tengo que, probablemente esto en programación imperativa, tendría que guardar el resultado de eso en una variable, después preguntar si ese opcional está vacío o no, hacer algo en el if, hacer algo en el else, continuar. Entonces el código empieza a, pues bueno, yo creo que muchos de nosotros sabemos todo lo que tenemos que hacer en Java, es que se hace extremadamente verboso. O sea, tenemos que escribir demasiadas instrucciones para resolver algo. Aquí particularmente, a mis ojos, ya que me acostumbré a utilizar el paradigma funcional con Baber, para mí ya es muy natural decir, ah, mira, voy a ir acá, si todo está bien, hago esto, si hubo algún error, se maneja acá y finalmente obtengo resultado. No tuve que hacer nada más, ¿de acuerdo? Incluso después nosotros podemos empezar a construir, pues, utilerías, como por ejemplo este método que se llama optional, en donde vean, simplemente cuando yo quiero consultar un usuario de la base de datos, simplemente me interesa pues ahora sí que la expresión lambda para encontrar un usuario. Y si no está el usuario, entonces regresa una falla. Pero con estas abstracciones que tú puedes empezar a crear sobre Baber, pues el código se simplifica muchísimo, porque entonces cuando tú lees este código, te queda clarísimo qué hace. Bueno, al menos en mi opinión. Es decir, ¿cómo busca un usuario de la base de datos? Ah, pues se lo pides al user repository. Y si no existe, se regresa a esto. Y si existe, pues te regresará el resultado. Así de sencillo.
pero adentro está haciendo todo el manejo de IDER para poderte prácticamente ese código, yo podría decir que es casi, casi indestructible, bromeando, ¿no? Porque cualquier error que pudiera ocurrir aquí está completamente manejado. O sea, tu programa no va a reventar, como muchas veces revienta, sino revienta de manera, como se dice en inglés, gracefully, te regresa una falla. Quien invoca este código puede reaccionar a la falla o podría acceder al objeto resultado de la operación que tú invocaste. Entonces, pues bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Les voy a dejar por ahí el material, se los hago llegar con los organizadores para que, bueno, revisen estos repositorios de código y pues bueno, yo creo que si hay tiempo podemos dar pie a Sí, las... que tenemos tiempecito todavía, me informan Perfecto. por la parte. Entonces, mira, hay una buena pregunta de nuestro amigo Giovanni Mendoza. Dice, ¿cómo se recomienda que debo utilizar try off o try run? ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Pregunta Giovanni. Depende. Es decir, por ejemplo, lo que pasa es que try off puede recibir si no mal recuerdo, un supplier de Java, ¿no? O un function. Y el try run, básicamente, si no mal recuerdo, creo que no regresa valor, sino simplemente ejecuta un fragmento de código. Entonces, sería como la diferencia. O sea, Ok, hay operaciones que sí requieres que te regresen datos, pero hay otras que no. Simplemente dices, ejecuta este código. Ujú. ok. Yo tengo una mía. ¿Qué diferencia hay entre, o cómo se complementa esta librería con Lambda 8 o con lo que tenemos nosotros disponible desde Java? O sea, lo que ya Java 8 en adelante trae, ¿cómo se complementa o qué agrega? Porque vi que hay muchas cosas parecidas, los streams, entonces te pregunto. De hecho, estamos utilizando Java, las versiones 17. Lambda tradicionales, ¿no? O Ay, sea, ok. desde Java 11. De hecho, Sí. pudieras utilizar, si no mal recuerdo, creo que puedes utilizar Babel desde Java 8, si no mal recuerdo. Si no, seguro a partir de la 11, ¿vale? Es decir, utiliza las instrucciones Lambda de toda la vida. Ok. Solo que, como en una de las láminas que puse, introduce estructuras de control como either, como Ujú. try off, que es lo que que es lo que complementa a lo que ya tenemos en Java, ¿no? El tema de, por ejemplo, poder invocar código que lance excepciones checked dentro de expresiones lambda, que eso no lo soporta Java, simplemente es, digamos, como lo extra, lo adicional que pone. De hecho, es bastante ligero, a ver, no agrega una capa muy pesada encima de tu código. Para mencionar un caso de uso en donde yo trabajo, eh, tenemos un mecanismo de comunicación entre procesos customizado basado en NETI con protocol buffers. Entonces, cada petición que llega a los productos pasa por un conjunto de servicios. Una de las cosas que yo implementé este año es trazabilidad distribuida y el código para implementar esa trazabilidad distribuida lo implementé con Baber. Entonces, esto básicamente tenemos millones de peticiones al día y prácticamente, digamos, la penalización por haber añadido Baber para interceptar cada una de las llamadas a todos los servicios es mínima, es mínima. Entonces, es otra razón por las cuales me gusta bastante Ok. utilizarlo. Tú hablándome se me parece mucho al API de Stream, de reactiva, de la RX, si no me equivoco, De de hecho, es Java. algo Sí. que no mencioné, pero Ujú. todas las estructuras de control que vimos en el diagrama, todas se pueden convertir a completable futures, Ok, todas. todas. Entonces, a diferencia de programación reactiva, en programación reactiva, cuando tú tienes un método que te regresa un flow o alguno de los tipos reactivos que existen en la biblioteca, entonces, eh, vaya, como que todo tu código tiene que ser reactivo. Ujú. En Sí. Baber, si tú regresas un líder, el que invoca líder, entonces dice, no es paralelo, no importa, lo hago paralelo. Ok. Entonces también tiene una flexibilidad también Ah, interesante. pero muy, muy interesante. Sí,
Señor Suárez, pues nosotros encantados de su participación. Gracias por su tiempo y participar en el evento de Latin America Oracle User Community y gracias una vez más y a todos los que estuvieron con nosotros. Gracias y bien. Pues sigan pasando ferrito del día y cuídense. Bye bye. Bye. Bye.